Estamos entonces de regreso con Pablo Cifuentes y Paulina Sandoval de RAPROMAG, esta red autónoma de profesoras y profesores de Magallanes. En el primer segmento conversábamos justamente sobre esta educación en pandemia, pero quedamos pendientes con un tema. Justamente, quizás la mayor cantidad de apariciones públicas del ministro de Educación ha sido en referencia al volver a clases. El estar en clases presenciales se ha puesto en una fase, se cambió de fase, ha habido memes a raíz de esto por la insistencia, pero hablemos en serio, cuál es la visión que se tiene de esta insistencia del ministro y del proceso de regreso a clases presenciales? A ver, yo creo que para empezar hay un aspecto que es indiscutible, ¿ya? Y es una de las cosas que el ministro con mayor insistencia ha dicho. Sabemos y somos plenamente conscientes del tremendo valor que existe en términos educativos de una clase presencial, ¿ya? Sabemos que los aprendizajes se construyen en un espacio relacional donde la socialización es fundamental, ¿ya? Eso es innegable. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, en el contexto en el que estamos y en la manera en la cual se quiere volver a toda costa a las aulas, ¿es realmente eficaz? O sea, sí, si se va a volver, sabemos que va a ser a goteo, va a ser de manera gradual, va a ser en un espacio súper separado, donde va a haber mínimo contacto. Y entonces la pregunta es, ¿eso en realidad le va a sumar al sistema educativo o al proceso de aprendizaje? ¿O va a ser en realidad más una complicación? Siendo que ya durante todo este año hemos estado trabajando duramente para levantar un modelo de educación que ya en este momento está funcionando, con todas las dificultades y con todos los problemas que eso puede traer, pero ya está funcionando, está andando, está caminando. Entonces ahora decir, no, ahora todo para atrás, volvemos a la clase y tenemos que reformular todo, nos hace pensar que probablemente no hay una reflexión tampoco desde el punto de vista pedagógico de qué es lo que realmente se quiere lograr con esto. Ahora, obviamente uno se puede poner suspicaz y decir, oye, probablemente hay otro tipo de presiones detrás. Lo conversábamos en el bloque anterior también, no sé, los niños, las niñas tienen que volver a la clase porque los papás tienen que salir a trabajar, ¿cierto? Y volvemos con el tema de la guardería que tanto se discute. Pero a mí me gustaría llevar esto a términos educativos, o sea, sin negar, insisto, el valor que tiene el aspecto relacional y social dentro de la educación, la gran pregunta es, en este contexto, en estas condiciones, ¿ese retorno que se está proponiendo va a sumarle al aprendizaje de los estudiantes? ¿Va a sumarle al proceso educativo realmente? ¿O va a ser más un problema y un nuevo obstáculo que otra vez profesores, profesoras y trabajadores de la educación van a tener que sacar a flote de alguna manera? Entonces creo que ahí, bueno, las conclusiones puede sacarlas cada persona, pero hay señales que son bastante claras y que no son nuevas tampoco. Paulina. Sí, con mi compañero es más o menos lo que hemos conversado en nuestras asambleas, como reflexiones personales, grupales en torno al tema. Es cosa de hacer como un pequeño mapeo a lo que se habla en las redes sociales, eh, conversar con gente que está metida en el ámbito educativo, escuchar a estudiantes apoderados y obviamente el mundo docente principalmente, en donde hay que primero poner el tema de la humanidad, y eso es la parte pedagógica que menciona Pablo que se deja de lado. Acá hay una tosudez eh, y una insensatez así de pleno, en llevar a cabo un plan que no, ni siquiera es un plan, porque en realidad si hubiese sido un plan, funcionaría. Ahí se nota la necesidad, sobre todo de los territorios a niveles regionales, por lo menos zonales, de poder tomar estas decisiones. En el caso de la región de nosotros, por ejemplo, en el cual, bueno, todos saben que estamos en una situación bastante como de la reexplosión, a propósito de todas las medidas que han sido insuficientes y todo un montón de otras cosas que son más de la pandemia y de salud, así que en realidad enfocándose a esto, pero con mayor razón eso tendría que dar una luz de seguir, tomar una decisión que sea por, valga la redundancia, el bienestar de las personas. Y en este caso lo socioemocional que apareció al principio claramente no está siendo considerado. Las y los estudiantes, yo sé de algunos colegios en la región, en Punta Arenas específicamente, no sé si otros de la región,
que ya le informaron a sus apoderados, a sus estudiantes, que no se va a retornar a clases hasta el 2021, incluso poniendo el 21 con un gran asterisco de que, dependiendo de cómo estén las situaciones. Entonces, yo ahí me pregunto, porque realmente yo me pongo como se dice, en la empatía que tanto nos falta, y que por ahí va la tosudez de esta cosa. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quieren lograr con esto las autoridades? Porque en realidad no hay ningún objetivo de por medio, porque en realidad sería más sano, a propósito de la salud, ¿cierto? Que todos hablamos de esto de la pandemia, se podría cerrar el año escolar. ¿No quisieron cerrar el escolar? Bueno, no cerramos el año escolar, nos quedan 2 meses para salir. ¿No sería un tema más saludable, por ejemplo, decir, ok, nos vamos a volver y nos mantenemos en lo que ya estamos, gracias, para dejar así un pequeño ciclo cerrado y que para muchísimas personas significará un alivio? Entonces, en realidad, son preguntas que no tienen respuesta porque volvemos a lo que decíamos anteriormente. Acá hay un autoritarismo del ministerio principalmente, ¿cierto? Y que es el modelo que ha reinado por los últimos 20 o 30 años. Entonces, mientras esa discusión no decante en una mesa abierta, en donde estemos todos las y los miembros, que realmente estamos ahí donde las papas queman, como dicen, ¿cierto? En educación, en el aula, las y los estudiantes, no sé, incluso los equipos directivos que puedan tener real voz y voto, más allá de lo que dictamine la corporación, por ejemplo, yo creo que ahí va a haber una pequeña luz de esperanza de que se pueden tomar decisiones tanto pedagógicas como a nivel ya más macro de sociedad para un avance. Pero esto no es nada más que otra muestra de la forma de hacer política y tomar decisiones, en este caso educativas en Chile. Oye, ahí agregando un poquito algo a lo que decía Paulina, o sea, en el fondo también pasa por reflexionar y por no olvidar que nuestro trabajo es un trabajo que es esencialmente humano. Y cada una de las decisiones que se toman entre cuatro paredes tienen una repercusión humana directa. O sea, cada vez que alguien dice, no, es que vamos a esperar porque quizás puede ser que todavía volvamos, eso genera ansiedad. Genera ansiedad en estudiantes, genera ansiedad en educadores, genera ansiedad en las familias. Porque bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y esto qué va a implicar? ¿Nos iremos a contagiar o no? Entonces, llueven preguntas de todas partes. A nosotros como educadores nos pasa eso. Los estudiantes nos están preguntando, pero ¿y qué va a pasar con las notas? ¿Y vamos a repetir o no vamos a repetir? ¿Y si irá a cerrar el año o no se irá a cerrar el año? ¿Y qué pasa con eso? ¿Y si me va mal? ¿Y si mejor repito para hacerlo de nuevo el otro año? Entonces, hay una serie de incertidumbres que lamentablemente la autoridad competente no ha sido capaz de resolver y tomar decisiones concretas y arriesgarse, jugarse por alguna opción. Porque hay muchas cosas que hoy en día uno sabe. Hay cosas que no sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos cuánto tiempo más, pero hay que jugársela por alguna opción y cortar el queque, como se dice. O sea, decir, bueno, con la información disponible que tenemos, vamos a hacer esto. Y nos jugamos por esa opción y trabajamos todos enfocados hacia eso, pero eso no ha ocurrido. Entonces, finalmente es más ansiedad, es más incertidumbre, es más estarse preguntando todos los días, ¿para qué hago esto? ¿Con qué fin? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cierto? Y esa serie de preguntas finalmente quedan sin respuesta. Sí, permíteme aportar dos datos más a la discusión que quizá ustedes puedan comentar mejor. Uno, los colegios que ya dijeron no se vuelve el 2020, más que nada lo hicieron por una visión de infraestructura, porque no tienen la posibilidad de reducir sus cursos y multiplicar a sus docentes para poder hacer práctica la clase como el plan de regreso seguro establecía, que es un plan más que es un paso a paso, es solamente una normativa. Y dos, este es un dato que me aportaba el psicólogo de uno de los liceos de trabajo, que el caso de Cataluña, cuando se empezó a establecer este vuelta a clases, se hicieron una reducción de cursos y una contratación altísima de profesores para poder cubrir los espacios y tener un plan de reemplazo inmediato en caso de contagios o de sospecha de contagio en los grupos pequeños. Entonces, ahí tenemos una evidencia de algo que había que estar atento, pero que tampoco funcionó, porque vemos también que España está viviendo también una situación de que puede que en algunos lugares ha aumentado también la situación de contagio, eh, pero para regiones como la nuestra, obviamente lo que ustedes ya señalaban, es muy, muy complejo el poder tener un retorno seguro en las condiciones que estamos. O sea, la tasa diariamente de contagio no desciende del 30% al 25% diario, entonces no hay ninguna posibilidad. Distinto a lo que pasó en Puerto Harris, que ahí, al ser isla, tenían esa posibilidad. Pero de nuevo lo que pasó al primer segmento, solamente un par de datos para que ustedes lo puedan comentar. Pablo. Bueno, mira,
Finalmente, como dices tú, tomar este tipo de medidas o este tipo de determinaciones es una vez más desconocer la realidad y también acrecentar la desigualdad. Finalmente, los establecimientos que cuenten con los medios para poder instalar esta capacidad de respuesta lo van a hacer y van a seguir funcionando. Y nosotros veíamos el otro día en las noticias cómo ciertos colegios que pertenecen a una determinada cúpula que están volviendo clases dentro de la región metropolitana. Pero ¿y qué pasa con todos los otros cientos y miles de establecimientos que no cuentan con esa capacidad? Donde hay hacinamiento, donde la planta docente es reducida, donde los espacios son precarios, ¿cierto? Donde no se cuenta tampoco con el transporte quizás para los estudiantes. Hay una serie de elementos que se desconocen. Y si no se da una solución a esas realidades que existen y que lamentablemente son la mayoría en nuestro país, no podemos hablar en serio de un retorno seguro. Paulina. Sí, por supuesto. O sea, retomando lo que decía Pablo, lo último, esas consideraciones de la realidad social que tenemos, socioeducativa en realidad, en los establecimientos, me hizo recordar de lo que lo que estábamos hace un par de meses, Javier, conversando justo de la encuesta. En la encuesta, muchos colegios, en realidad, por no decir la mayoría, no me acuerdo el porcentaje, Pablo, capaz me puede ayudar, pero creo que era por ahí, por el 70 y algo, de los colegios, no tenían incluso la preparación, dijéramos, como relacionada a la logística, para implantar en este caso las clases en línea. Con mucho esfuerzo se logró hacer, y me consta de aquello porque en RAPROMAG hay representantes desde todos los estamentos, me refiero a colegios tanto privados subvencionados como municipales. Entonces estamos comparando constantemente nuestras realidades, las tomas de decisiones, y para ver en realidad, pucha, qué podría servir. Y frente a eso, uno ve como imposible todo lo que uno lee, y realmente por una cosa de sanidad mental también, yo creo, los docentes, y los docentes vemos en las noticias estos planes de aula segura y todo lo demás, y por ningún caso roza la realidad educativa en la que estamos. La gran mayoría, como decía Pablo. Por lo tanto, se torna en algo una nueva decisión o un nuevo plan totalmente vacío, basado en nada. Entonces, nos deja solamente más incertidumbres. Por lo tanto, como hemos decidido en RAPROMAG, avanzamos a otros temas, porque esto probablemente va a pasar lo mismo que pasó con el CIMSS, la evaluación docente, va a llegar tarde. Y esperamos que sea así. Porque además, si nosotros estamos hablando de comunidades educativas, tenemos que considerar la voz y voto de las y los apoderados, los cuales, por lo menos a nivel regional y a nivel nacional, me consta, hay un movimiento bastante fuerte ahí. Entonces, si los padres, las madres, y obviamente por ende las y los estudiantes no quieren un retorno a clases, porque ese retorno seguro en realidad no tiene ningún fundamento, ¿qué estamos hablando? Entonces, es una conversación vacía en el aire. Gracias, Paulina. Y en esa misma línea, ya lo habíamos adelantado en el primer segmento, llegó octubre, esto que se iba a vivir en abril, se tuvo que trasladar por la pandemia, que es este plebiscito pensando en una nueva constitución. Se va a cumplir un año de la revuelta del 18, se va a vivir un año de esta situación de que se levantó el país de una situación muy particular, que era el alza del transporte público, a poner en evidencia muchos temas que el país necesitaba. Pero entiendo que también esta red está participando en el trabajo pre-plebiscito, de educar a las personas, de dar información, de dar algunos tips para poder llegar al día 25 de octubre. Y me gustaría también darle el espacio para que podamos hablar de eso, y también no solo del plebiscito, sino que también qué va a pasar después de aquella fecha 25 de octubre, porque el proceso no termina ahí, sino que se inicia en esta decisión de entre el apruebo y el rechazo. Sí, exactamente, Javier, y de hecho, a propósito de lo que conversábamos recién, hay discusiones que ya son de pasillo, es como cuando uno está en el colegio de 15 minutos y fue, pero hay cosas que acá valen la pena, me refiero, seguir discutiendo, seguir profundizando, y yo creo que en RAPROMAG, y esto creo que estamos de acuerdo, Pablo, estamos con todo así, dándole, primeramente, el 25 de octubre se viene el plebiscito, por tanto estamos haciendo una bajada de información hacia la comunidad. Nuestro foco siempre ha sido
tener cercanía de, de estas informaciones tan importantes, tan esenciales para el desarrollo de las personas, de la ciudadanía, la formación, valga la redundancia, ciudadana, la formación cívica que tanto se habla, por lo menos yo que tengo, desde que tengo uso de razón. Ahora es el momento. Por lo tanto, todo aquel que se considere educador o educadora en distintos niveles, en distintos ámbitos, creo que tiene que poner eso en juego. Por lo tanto, nosotros desde que nos activamos, porque también tuvimos un pequeño lapso, dado el tema de la pandemia, reorganizarnos, pero ahora con mucha fuerza, hace más de 2 meses más o menos, estamos trabajando, primero formando redes a nivel regional, reforzando lo que ya estaba establecido, también formando nuevas, y también a nivel nacional, porque esto que va a suceder ahora, después exactamente el 25 de octubre, porque confiamos en que el rechazo va a obtener un muy bajo porcentaje en las votaciones, por lo tanto el apruebo tiene que demostrar esto en las urnas, ¿cierto? Que necesitamos, queremos y exigimos una nueva constitución en donde se puedan plasmar todas estas cosas, todos estos cambios, porque ya reformas en realidad han habido tantas, y en educación específicamente no se han notado cambios significativos. Entonces, en esto nosotros queremos, por así decirlo, y ya estamos ahí instalados con un espacio, en una mesa de discusión, en donde esperamos llevar todas estas cosas que más allá de las demandas, porque esto está dicho, ¿cierto? Las demandas que nosotros coreamos en las calles, los que nosotros hemos ido recolectando entre el 18 de octubre y hasta donde se pudo, ¿cierto? Pero ahora hay un nuevo espacio. Esta cosa virtual nos ha dado la oportunidad de conversar con muchísima más gente y generar más redes, tejer redes, como nos dice, para enredarnos entre todos y empezar a unir fuerzas en el ámbito educativo y con otras también, porque esto es a nivel sociedad, para poder levantar puntos, ideas, fuerzas que pudiesen ser plasmadas en una nueva constitución, es decir, llegar de alguna manera con estas ideas que nosotros llevamos harto tiempo trabajando, pensando a propósito de las necesidades, lo que escuchamos de los cabildos y toda esta información, en una bajada de puntos específicos en donde se podría plasmar de alguna manera lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos. Así que estamos en ese tema, primeramente, autoformarnos y luego hacer una bajada hacia la comunidad, así que igual si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, genial. Por un lado, también seguir haciendo el llamado a todo aquel, repito, profesoras, profesores, que sientan que necesitan un espacio en donde poder reflexionar, en donde poder discutir, en donde dar la opinión tan importante hoy en día. Y cualquier persona que esté asociada al mundo docente, nosotros estamos abiertos. De hecho, vamos a tener pronto una asamblea, una convocatoria de asamblea abierta para contar en detalle lo que vamos a estar trabajando, que empezó ahora, ya está. Estamos acá a menos de 3 semanas del plebiscito. Nosotros vamos por el apruebo, convención constituyente con todo. Estamos también tratando de difundir material porque creo que hay mucha desinformación. Y es por eso que creemos que nuestro rol fundamental es de alguna forma traspasar esa información. Y ahí, Pablo, no sé qué más podríamos contar en respecto a lo que estamos haciendo en torno a esto, de la nueva constitución, nuestros puntos. Sí, mira, nosotros dentro de la conversación que hemos sostenido siempre, hay que dejar súper en claro que nosotros venimos desde el mundo de la educación, pero finalmente todas estas desigualdades y todos estos problemas que nosotros logramos identificar desde la educación, finalmente son uno más de los muchos síntomas de un modelo de sociedad que ha sido nocivo para el país y que se instala a partir de la Constitución de 1980, ¿cierto? Y ese modelo se ha perpetuado y ha impedido que se realicen transformaciones profundas. Como decía Paulina, ha habido reformas, sí, muchas, pero dentro siempre del mismo modelo. Y finalmente los grandes problemas que no solamente son en educación, están en las pensiones, están en la salud, están con el acceso al agua, están... O sea, a nivel de sociedad estamos haciendo aguas por todas partes. Y estamos en este momento frente a la gran oportunidad de, como sociedad, construir una mirada de país distinta, ¿cierto? Entonces, nosotros desde la educación estamos tratando de levantar las ideas que a nosotros nos parecen importantes, ¿ya? Como por ejemplo, nuestro gran punto fuerte y que es un innegable es que nosotros creemos en una educación estatal. Creemos que en la Constitución debe consignarse una responsabilidad estatal para el acceso a la educación, ¿cierto? Donde el Estado no solamente sea un ente supervisor o administrador de la educación, sino que en realidad sea un garante y que tenga un rol prioritario en esto.
Hoy en día nuestra Constitución lo que hace es instalar al Estado como un agente subsidiario, ¿cierto? Donde no alcanzan los privados, se mete el Estado y pone unos cuantos parches, ¿cierto? Pero lo que nosotros creemos es que para que podamos tener una educación que responda a una visión de país, es el Estado quien tiene que efectivamente poner el foco en lo que es importante. Y para eso tiene que haber una educación que sea pública, que sea gratuita, que sea de calidad y que sea un garante finalmente. Ese es como el gran punto. Otros aspectos también que no podemos dejar de lado, que tiene que ser una educación laica, no sexista, ¿cierto? Que sea inclusiva, que sea respetuosa del medio ambiente, que sea también coherente con la comunidad, que sea un aporte finalmente al entorno social en el cual habita esta educación, ¿cierto? Cosas que hoy en día no vemos. Hoy en día siempre vemos replicadores de contenidos, pero no vemos una mirada de país que tú puedas decir, oye, esto es lo que está buscando la educación. No sabemos cuál es el modelo de ciudadano que queremos. O más triste aún, quizás hay un modelo de ciudadano y es precario, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos queremos un modelo de país distinto, ese modelo de país tiene que partir también desde la educación. Y lamentablemente, si no se cambia la constitución que hoy en día tenemos, que fue una herencia de la dictadura, ¿cierto? Nuestra educación no va a cambiar. Y no va a cambiar el modelo de país y el modelo de sociedad que nosotros queremos tener. ¿Ya? Y claramente no solamente somos los profesores que estamos viendo eso. Hay todo un reclamo social que viene sonando fuerte desde el 18 de octubre del año pasado, pero ya hace muchos años antes hay ciertas cosas que estamos diciendo, oye, algo no está funcionando. Entonces, como decía Paulina, nosotros estamos 100% por el apruebo, por una convención constitucional que sea participativa, que sea inclusiva. Llamamos a todas las personas también a unirse a los procesos a través de nuestra red o a través de las muchas otras redes que están funcionando hoy en día, porque es importante formar parte de esto. Porque alguien dice, oye, no, es que los mismos de siempre van a escribir la Constitución si los dejamos. Porque si tú te preocupas de participar y te preocupas de levantar tus ideas y decir, oye, no, a mí no, eso no me parece, podemos levantar una sociedad quizás distinta, pero hay que conversarlo. Si no nos sentamos a la mesa a conversarlo, lamentablemente nunca vamos a saber qué tipo de país queremos. ¿Ya? Entonces estamos nosotros trabajando por eso. Y como decía la Pauli, en el fondo también generando vínculos con otras redes, con otras organizaciones sociales, agrupaciones comunitarias y también instalando nuestros temas en la conversación. Creemos que ese es el foco y así ya queremos trabajar y nuevamente invitar a todas las personas del mundo de la educación que puedan acercarse, que puedan conocernos y conversar. ¿Ya? Si no instalamos estas conversaciones, no podemos saber qué país soñamos. Sí, Sí, es antes de verdad. darte, perdóname, Pauli, antes de dar el punto, solamente para redondear la idea y preguntar, entonces RAPROMAC apunta a un Estado docente en la nueva Constitución. Sí, sí, por supuesto. Nosotros creemos firmemente que todo el modelo instaurado en educación, como creo que lo mencionó Pablo, es el mismo modelo que se replica en muchas partes. O sea, muchas de las, por así decirlo, grandes carencias y por ende demandas que por años, no sé, puedo nombrar el tema de la AFP, el tema de la salud y el tema de educación, a propósito de la vivienda y un montón de otras cosas, de los recursos naturales, están como todos relacionados y vinculados a lo mismo. Y ese eje central es, por así decirlo, el corazón o el alma del sistema que nos impone la Constitución del 80 y que a pesar que le hagan 120 reformas nunca van a sacar. Porque de alguna manera rige todo el mercado, porque así es una cosa mercantilista. Y en ese eje o en esa jerarquía, el Estado mucho no tiene que hacer. O sea, hasta antes de eso. Y es cosa de que los que somos profesores y venimos de familia de profesores. Yo no soy una de aquellas. Mi mamá no es docente, mi papá tampoco, pero uno va conversando con gente en los colegios, personas que ya incluso se jubilaron, y las cosas antes eran distintas. ¿Y por qué eran distintas? No era porque quizás nosotros como personas podemos cambiar, pero ahí se ve la importancia de la Constitución en una sociedad, porque esas cosas que sucedían antes pueden volver a suceder. Quizás va a sonar medio, uy, qué esperanzada esta niña, pero hay que aterrizarnos también en esa esperanza. Yo creo que sí hay una gran oportunidad de volver a lo bueno que había antes, por ejemplo, en la educación pública, en donde, por ejemplo, mi mamá me contaba que ella estudiaba en una escuelita pública en Puerto Montt, y ella tenía el mismo libro de inglés que tenía su prima, que estudiaba en un colegio de monjitas, que no me acuerdo el nombre, y que pagaban un buen dinero. El padre o la madre es libre de querer pagar el colegio, ni un problema si puede hacerlo, pero que no se torne una obligación.
para poder acceder a una educación de calidad. Ese es el gran problema y la enfermedad de este país. Y la enfermedad tiene un nombre, Constitución del 80, el sistema neoliberal que como que se impregnó en todos lados. Y lo hemos normalizado, o sea, las mismas familias ya normalizan esta cosa de la libertad de enseñanza, que creen que tienen libertad de optar, pero no es que tengas libertad de optar por un colegio, tú optas porque quieres lo mejor para tu hija o tu hijo, es cierto, pero a costa del billete. Y ese se llama lucro. Y eso es lo que hay que cambiar, porque al final esto es un derecho, lo cual ahora el Estado no te garantiza. Tú no puedes ir a reclamarle a nadie si no puedes acceder a una educación de calidad, porque tú no pagas. Entonces, eso es nuestra, como decía el Pablo, nuestra primera bandera, derribar Constitución del 80 para poder tener este papel nuevo que nos va a permitir plasmar ahí, capaz no todo, porque no hay que ser tampoco idealista, una cosa es tener esperanza y otra cosa es ser, ¿cierto?, un poco ideal, todo. Pero sí se pueden bajar algunas ideas que hace muchísimo tiempo, y cuando digo muchísimo tiempo, yo tiempos que ni siquiera yo entendía qué era la Constitución de Chile o cómo afectaba a mi vida. Entonces yo creo que ahora en ese rol estamos como agrupación. Quiero mencionar también que RAPROMAC forma parte, está participando activamente de una coordinadora social que está tomando muchísima fuerza en la región, que es la Coordinadora Social por una Nueva Constitución en Magallanes. También lo pueden buscar en redes sociales, donde hay más de 40 agrupaciones, tanto del ámbito educativo, el mundo de salud, empleados públicos, feminismo, la verdad es que muchísimo, el voluntariado, las juntas de vecinos, músicos del pueblo, en realidad hay muchísimo. Siempre con nosotros, RAPROMAC, tenemos sí la visión de la parte de autónomos y autónomas. Eso quiere decir que no nos vamos a dejar llevar, por así decirlo, por intereses políticos ni de campañas que vayan en beneficio de ideas que están centradas bajo una doctrina, sino netamente para trabajar. En este caso somos profes y para profes, y también desde, en este caso, de personas para personas, en este caso de Chile. Así que igual hacer esa invitación. Pero volviendo a la pregunta inicial, tiene que tener el Estado un rol protagonista, otra vez, nuevamente, cosa tal de que no sea solamente el que está haciendo, cuidando la puerta, quien entra, quien sale, sino realmente quien decide cómo se manejan las cosas y administra las cosas en beneficio de la ciudadanía. Paulina, Pablo, estamos ya en el final del programa por razones de tiempo, pero sin duda estamos agradecidos de esta conversación porque hemos pasado por todos los temas quizá en poco tiempo que en educación en el momento actual están importando, están preocupando. Hay tantos más que podríamos profundizar, como bien lo mencionaba, qué es la educación laica, qué es la educación no sexista, y que han sido el eslogan que se han levantado en movimientos sociales, pero que justamente tienen un trasfondo en cómo se quiere mejorar la vida de las personas a través de espacios de libertad, pero también de pluralismo y de discusión crítica, como soñamos y queremos que sea la escuela. Así que Pablo, Paulina, y para todas y todos los profesores de RAPROMAC, un cariñoso saludo y agradecimiento por este espacio que nos han permitido de estar junto a nosotros en el ¿Tú qué opinas? De este día martes. Así que gracias también a ustedes. Muchas gracias a ti también por el espacio. Es importante tomar estas ideas, así que invitar nomás a las personas a acercarse, participar. Estamos en un proceso histórico que debemos ser parte de todos y todas. Sí, súper. Bueno, y por ahí, como decían, del mundo docente, todos invitados, invitadas, invitades. El martes tenemos una asamblea abierta, así que sería genial si nos pudieran contactar. Tenemos Instagram, Facebook, RAPROMAC, ahí está escrito mi nombre, y eso, y seguridad, y aprovechar estas instancias, como decía, de participación y formación ciudadana, porque todos queremos algo mejor. Gracias. Y de esta manera entonces, amigos y amigas, nos despedimos de este ¿Y tú qué opinas? De día martes, en esta nueva semana y nueva ocasión. Pero no me quiero ir sin hacer un comentario sobre lo que pasó el día de ayer, lunes 5 de octubre. Hace 30 años, con un lápiz como este, mucha gente pudo cambiar la historia del país. El 25 de octubre, con un lápiz así, usted puede hacer lo mismo. Así que el llamado es a participar, a votar, a informarse. Si Dios así lo quiere, nos volvemos a encontrar la próxima semana en el ¿Y tú qué opinas? A través de Radio Polar. Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia
arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.